¿Qué era la porosidad efectiva? Se mide de la siguiente manera. Se satura con agua y se mide la cantidad de agua drenada por gravedad sobre el volumen total, por 100 también. El volumen de agua drenada por gravedad. ¿Qué quiere decir que es esto? ¿Por qué le interesa esto? Porque le interesa qué cantidad puede salir por gravedad de qué cosa del suelo. Entonces, del agua almacenada en los poros, aquí se puede ser drenada por gravedad. El parámetro que nos lo marca es la porosidad efectiva. Rápidamente, el agrónomo sabe que hay un agua que se va a drenar del suelo, que se va a escapar del suelo por la simple acción de la gravedad, y esa es la que está contenida en esa parte del volumen del vacío que drena por gravedad, o sea que es la porosidad efectiva, el parámetro que nos da de qué forma drena un suelo, por gravedad. Entre los dos parámetros anteriores, ¿no es cierto?, se encuentra por su diferencia lo que se llama la retención específica. La retención específica estaría marcando la parte de agua que queda en el suelo luego de que drenó aquella que podía evacuar en forma gravitatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetro está queriendo ver el agrónomo? ¿Qué cantidad de agua queda en el suelo después de que drenó la que podía salir por acción de la gravedad? El agua que queda retenida en el suelo. Entonces, dice que en el suelo arcilloso ese parámetro anda entre 40 y 50 y en el arenoso de 30 a 40. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo un suelo con arena, lo saturo, dejo que salga toda el agua que puede estar gravitatoriamente, todavía hay un 30% del volumen del vacío que está manteniendo agua, que es la que no drena por gravedad, mientras que la arcilla anda más arriba, ¿sí? 40 o un 50%. Muy bien. La profundidad del suelo. Se llama profundidad del suelo en agronomía a aquella profundidad que medimos desde la superficie hasta donde pueden llegar las raíces del cultivo sin condiciones restrictivas que lo afecten, ¿sí? ¿Cuál puede ser una condición restrictiva? La presencia de una capa rocosa, por ejemplo. Entonces, evidentemente esa es la profundidad del suelo, que no tiene que ver con la profundidad agrícola. Muchas veces desde los agrónomos son suelos profundos. ¿Qué profundidad? Y 7 metros. Ah, está bien, pero eso si traemos un árbol, no sé, pongamos el nogal, yo no sé qué raíz tiene el nogal, pero supongamos que puede llegar hasta 7 metros. En ese caso, la profundidad del suelo coincide con la profundidad radicular, ¿sí? Entonces, para esa planta, ese suelo es un suelo agrícola. Pero si yo voy a sembrar otra planta, tomate, que llega a 60 centímetros de profundidad, evidentemente la profundidad del suelo es 10 metros, pero el tomate llega solamente hasta 60 centímetros, ¿sí? La profundidad radicular son 60 centímetros, y el suelo interesante desde el punto de vista agrícola, el suelo agrícola tendría que ser la capa superior. Hay muchas condiciones, como por ejemplo las compactaciones del suelo, que pueden ir disminuyendo la profundidad del suelo. ¿Sí? Cuando se da la compactación pesada, se va produciendo lo que se llama el piedrado. El piedrado es la compactación inferior del suelo, con lo cual hay una capa que a las pequeñas plantas, recién en etapa de crecimiento, les cuesta atravesar con sus raíces porque el suelo está más compactado. No quiere decir que no las atraviesen, pero le hacen gastar cierta energía, y esa energía, en vez de volcarla al desarrollo que nosotros queremos, que se desarrolle lo más rápido y en mayor cantidad, tienen parte de la energía puesta en atravesar esa capa más compacta, ¿sí? Entonces, en eso afecta la calidad del suelo. Otra característica es el drenaje. ¿El drenaje de qué depende? Ya vimos que dependía de la
fluidez y la textura. ¿Sí? El drenaje es la capacidad que tiene un suelo para eliminar el exceso de agua, ¿sí? Ya sea la que viene del riego, ya sea la que viene de las precipitaciones. La evacuación del agua se puede evacuar de esta manera. Cuando hay una precipitación, en la parte se evacúa por escorrentía superficial. Hay otra que percola y por percolación profunda desaparece de la zona del suelo agrícola porque se fue en otra profundidad. Pero lo importante es que no quedó saturado. Al no quedar saturado, evidentemente un suelo de buen drenaje es más auspicioso para un mayor número de plantas, porque no todas las plantas toleran suelos que no tienen drenaje y que por consecuencia se pone en estado saturado. La planta se aflige. Muy bien. Esto es más de lo mismo. Entonces, por acá tenemos apuntado que cuando la tasa de evacuación del agua es muy lenta, hay que hacer un drenaje artificial, comentado. Un suelo que no necesita drenaje artificial posee una adecuada profundidad, sin capas impermeables que tenga más de 10% por esa gruesa, garantiza una buena aislación y conducción del exceso de agua. Contenido húmedo. ¿Sí? ¿Qué es el contenido de humedad de un suelo? El contenido de humedad de un suelo es lo mismo que para el suelo. Es el peso de la muestra seca, de la muestra húmeda menos el peso de la seca, la misma muestra húmeda que pesamos en el pesafiltro, lo llevamos a estufa. Una vez que está seca, le restamos a la muestra húmeda el peso de la muestra seca y lo dividimos por el peso de la muestra seca y lo expresamos en un porcentaje multiplicándolo por 100. ¿Qué es lo que significa el numerador de esta fracción? El peso del agua, porque el peso de la muestra húmeda menos peso de la muestra seca, evidentemente es el peso. Conclusión: el porcentaje de humedad en peso del suelo es el peso del agua sobre el peso del suelo seco. Después podemos tener otra propiedad, como es el porcentaje de humedad en volumen. En ese caso, como ya sabemos el peso del agua, lo transformamos en volumen por el peso específico del agua y buscamos el volumen total del suelo. Para esto no podemos disturbar la muestra indisturbada. Para el anterior podemos disturbar la muestra porque el peso no se conserva por más que disturbemos la muestra. Dice que cuando el medio poroso está saturado, el medio poroso está saturado, entonces evidentemente esto es igual a la porosidad, ¿sí? Todo el poro está lleno de agua, todos los poros están llenos. Bueno, ¿cómo está el agua en el suelo? Está en distintas formas. Está en la forma gravitatoria, es agua que está del poro porque recién regó, o dentro del poro porque recién llovió, pero con el paso del tiempo y solamente con la acción de la gravedad, el agua se evapora, se sale. La acción de la gravedad no es que se evapora, justamente se evapora. Ahora puede ser que el suelo tiene malo drenaje y no sale, pero eso no es porque no sea agua gravitacional, es porque no tiene drenaje, no lo que es el drenaje del suelo. Es decir, en condición de poder drenar, el agua que sale, que se mueve en los poros bajo la acción de la gravedad, es el agua gravitatoria o gravitacional. ¿Sí? Es posible drenar si el suelo tiene drenaje, por eso hago la aclaración, ¿cierto? No siempre se puede drenar. ¿Cuál es el límite máximo? El agua de saturación es igual a la porosidad. ¿Sí? Bien. Otro tipo de retención, de forma de retener el agua es mediante capilaridad. ¿Sí? Agua retenida en forma capilar está en función de las fuerzas capilares. Entonces, esta
se puede ir en cualquier dirección que la succión capilar la lleve. Ustedes sabían y han visto en otras materias, ¿no es cierto?, que había una determinada que se llamaba ascensión capilar, hasta la cual podía subir el agua. No necesitaba ningún otro tipo de fuerza más que la presencia de lo que podría ser un tubo capilar ideal dentro del suelo en este caso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros tenemos el concepto de napa freática, que sería una capa de suelo que está a presión atmosférica, a partir de allí hacia abajo, el agua que estamos teniendo está toda en forma de un manto de agua que bebe y satura el suelo. Pero por encima de ella existe una cierta altura, que es la altura de presión capilar, en la cual el agua que está retenida en el suelo es debido a la fuerza capilar. Es más, puede no estar y puede haber habido un ascenso de la napa freática de X circunstancia, que cuando llega a un lugar donde el suelo estaba totalmente seco, deja de ascender la napa freática, pero todavía va a seguir ascendiendo, ¿qué cosa? La ascensión capilar. O sea que el agua capilar se encuentra por encima de la napa. Por otro lado, existe otro tipo de estado del agua en el suelo, que es un estado higroscópico. ¿Sí? Se llama también por adhesión. ¿Por qué? Porque son moléculas de agua adheridas a las partículas en muy pequeñas capas y a veces capas discontinuas. Es decir, esta no es utilizable por las plantas. ¿Por qué? Porque es muy pequeñita, ya está muy delgada. Pero cuando sube el agua capilar engloba esta, con lo cual es medio que se mezclan las dos. Cuando se llena de agua gravitacional se suman las tres. Entonces, evidentemente, esta es una cosa que va y viene de acuerdo a las fluctuaciones del nivel de la napa del agua en el suelo. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones extremas del agua en el suelo? Que esté saturado o que esté seco. ¿Sí? Cuando está saturado, las plantas mueren por las raíces, es necesario hacer. Cuando está seco, por debajo de los niveles que es necesario para la producción, es necesario el agua para que se desarrollen las personas. Bueno, y aquí viene el tema de las fuerzas, ¿cierto? Tienen que trabajar las plantas para chupar, así, el agua del suelo, compitiendo con distintos gradientes que se producen, ¿cierto?, en el suelo. Entonces, dice que una buena práctica de riego es estudiar las fuerzas disponibles en el suelo para la retención del agua, en lugar de agregar agua. Entonces nosotros analizamos cuáles son esas fuerzas. Entonces, el riego se concibe como una práctica de aportar solo agua, para que la tensión matricial no alcance valores demasiado elevados que dificulte la absorción hídrica de las plantas, que es lo que está subrayado, provocando una disminución en la producción. A esto nos referíamos cuando la planta, ¿no es cierto?, compite con distintas cosas. Habíamos dicho, con la sal compite con el propio suelo. Entonces el agua está dentro del suelo, pero está, en algunos casos, adherida al suelo. La que está adherida al suelo, ¿sí?, evidentemente esa no la puede sacar el agua, ¿sí?, que es la que está en forma higroscópica. Entonces aquí tenemos una tablita que nos dice, que nos muestra aquí abajo el potencial matricial. Esto es muy conocido, fan de todos los días para los agrónomos. Y es la fuerza, ¿no es cierto?, con la cual el suelo le está compitiendo a la planta. Debe de vencer ese potencial matricial para poder chupar el agua. Fíjense que el cero está de este lado y aumenta para allá. A mayor potencial matricial es porque tenemos agua de menor volumen, para entendernos mejor.
Fíjense que acá tenemos el agua está en forma gravitacional. Fíjense que el potencial matricial con el cual tiene que chupar la planta, porque tiene que vencer para chupar la planta, es muy pequeño. Este es el logaritmo, kilopascal. Entonces, evidentemente, cuando tenemos agua gravitacional, esta es fácilmente aprovechable por las plantas. ¿Cómo se llama el suelo que tiene agua gravitacional? Hojado. Bien, si tenemos menos agua, tenemos solo agua capilar, los potenciales gravitacionales son muchísimo grandes, ¿sí? Estos suelos se denominan húmedos, y para chupar de esto la planta todavía puede chupar, pero con mayor esfuerzo. Fíjense el esfuerzo que usa la planta aquí en contra de la que hacía cuando tenía agua gravitacional. Y finalmente, cuando el agua es higroscópica, la planta chupa, pero no saca nada. Entonces, aquí estamos teniendo a su vez el contenido en agua, ¿no es cierto? Cada 100 gramos de sol, es lo que se representa aquí. Contenido de gramos de agua sobre 100 gramos de suelo seco. ¿Se entiende? Este es el tenor de humedad que estamos teniendo. Entonces, fíjense las curvas, la del suelo franco y la de la arena. ¿Qué pasa? Arcilla para el mismo potencial de mayor cantidad de agua que el franco, y el franco a su vez que la arena. Es lo que habíamos visto. ¿Por qué? Porque estamos en la zona del agua gravitacional. La arena conserva menos agua gravitacional que el suelo franco, y el suelo franco menos que la arcilla. Muy bien. Esta tablita, donde tenemos distintos tipos de suelo, estamos mostrando la textura en la primera columna, la densidad aparente en la segunda, y dos mediciones agronómicas de humedad del suelo que son relevantes, pues son vistas desde el punto biológico. ¿Sí? Una es la capacidad de campo y el otro punto de marchitez permanente. Estas dos son cantidades de agua en el suelo en porcentaje. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Fíjense que tenemos suelo arenoso a suelo arcilloso. Fíjense con capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? La capacidad de campo es la cantidad o es el porcentaje de humedad que queda en el suelo luego de haberlo saturado y que dejamos transcurrir unas 48 horas, o sea, 2 días. ¿Sí? Algunos agrónomos o algunos textos lo definen de 24 a 48 horas. ¿Sí? Normalmente la capacidad de campo más exigente, que es la que tiene menos humedad, es la de 48 horas. Fíjense que esa capacidad de campo depende del suelo, del tipo de suelo. Ese porcentaje de humedad que quede luego de saturarlo y dejar que escurra gravitacionalmente durante 48 horas. Por el otro lado tenemos otro porcentaje de humedad que se denomina punto de marchitez permanente. Supongan que un suelo esta capacidad de campo porque fue regado, la plantita feliz está chupando activamente, pero pasan y pasan los días y nos olvidamos de regarla y siguen pasando los días. Llega un momento que la plantita empieza a sufrir. Si nosotros la regamos, por ahí la plantita se desarrolla de vuelta. Pero hay un punto al partir de una determinada grado de humedad del suelo, un porcentaje que se denomina punto de marchitez permanente, que la planta, por más que la reguemos, no se recupera. ¿Sí? Entonces, evidentemente, típico el caso de cuando alguien se da de vacaciones y dice, ¿me podés regar la planta? Bueno, tenemos que llegar antes de que las plantas lleguen al punto de marchitez permanente, que es un grado de humedad a partir del cual la planta ya muere. Por más que la reguemos, ya no se recupera. Entonces, la planta es la que da este punto. ¿Por qué?
porque la planta, ¿no es cierto? Cada planta tiene determinados puntos de marchitez permanente. Algunas vieron que hay plantas que aguantan más tiempo sin agua, bien, y hay otras menos. Entonces, los puntos de marchitez permanente depende del tipo. Por supuesto que el mismo tipo de planta en distintos tipos de suelo nos va a dar puntos de marchitez permanente distintos. ¿Por qué? Porque hay suelos que ya digo que es más difícil que la planta chupe, mientras que en otros puede chupar más libremente. Entonces, evidentemente, todo depende de todo. ¿Sí? Bien. Entonces, evidentemente, de esta forma, lo que nosotros podemos ver que en función del tipo de suelo tenemos distintas densidades aparentes, cosas que ya habíamos visto, gramos por centímetro cúbico. La densidad aparente era qué cosa, el peso del suelo sobre el volumen del suelo más lo vacío, o la masa del suelo sobre la masa. Y este no es el relativo, ¿sí? Porque está poniendo en gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? O sea, acá la densidad aparente fue masa sobre volumen. Entonces, fíjense que el arenoso tiene mayor masa sobre volumen, y a medida que vamos descendiendo aquí en su granulometría va teniendo menor densidad aparente. Pero ¿qué pasa? Las capacidades de campo también son contrarias a este decrecimiento, crece la capacidad de campo. Ya vimos que para cuando se satura tiene, o normalmente la arcilla mantiene más el agua que una arena. Entonces, evidentemente, la capacidad de campo, que es cuando saturamos el suelo, dejamos que drene libremente, medimos a las 48 horas ese porcentaje de humedad, y vamos a ver que ese porcentaje de humedad, ¿cierto?, es mayor en un suelo arcilloso que en un suelo arenoso. ¿Por qué? Porque el suelo arenoso es más drenable, entonces se le fue más cantidad de humedad, ¿no es cierto?, en esas 48 horas que estuvo sometido a la acción gravitatoria. Y el punto de marchitez permanente también es creciente, ¿cierto? Fíjense ustedes que en este suelo tenemos mayor cantidad de humedad. La planta en este suelo, la planta muere con este grado, ¿cierto? Que es mucho más pequeño. Muy bien. Los componentes del suelo tienen influencia sobre distintas propiedades. Por ejemplo, la densidad está relacionada con el contenido material. A mayor densidad, menor contenido de materia orgánica, lo cual es lógico, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un suelo arenoso sin materia orgánica, la densidad del suelo sin materia orgánica es mayor que cuando tiene materia orgánica. ¿Por qué? Cuando nosotros pesamos la materia orgánica, que tiene menor peso específico, pesamos para buscar la densidad, un volumen de materia orgánica idéntico a un volumen del suelo mineral, evidentemente va a pesar más el volumen del suelo. Es como que la materia orgánica le aumenta volumen para la ecuación, pero no le aumenta en la misma proporción del peso, por lo cual cuando no tenemos materia orgánica, el suelo tiene mayor densidad. La capilaridad, ¿no es cierto?, es una propiedad que influye en los aportes de agua a la capa freática. Eso evidentemente, si tenemos un suelo que tiene mucha ascensión capilar, hay un montón de agua capilar que no va a ir a la capa freática. Si tiene menor ascensión capilar, sube menos, con lo cual hay un extra de agua que antes era capilar que ahora pasa a la capa freática. ¿Sí? La plasticidad, sabemos que la plasticidad era la propiedad que tenía los suelos, como la transformación de ingenieros civiles, ¿no? de formarse sin romperse. Cuanto más plasticidad tiene, evidentemente tiene mayor porcentaje. Y acá dice que la influencia de la permeabilidad en la práctica de riego es muy importante porque determina la capacidad que tiene el suelo para absorber el agua en determinado
tiempo. Imagínense ustedes, nosotros regamos y el agua no se infiltra, escurre superficialmente, la perdemos, pasa el cultivo de al lado. Y no pudimos regar, ¿por qué? Porque no se infiltró. Entonces, evidentemente, la permeabilidad es sumamente importante. ¿Cuál es la solución? Y bueno, la solución, si nosotros queremos regar nuestro terreno y filtra muy poco, porque es muy poco permeable, debemos de poner el mismo volumen de agua que queríamos poner rápidamente en forma más lenta para darle tiempo a la infiltración, o sea, la permeabilidad, para que el agua vaya hacia abajo, no se pudra el mejoramiento superficial. La permeabilidad se mide en una magnitud de distancia sobre tiempo, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, permeabilidades muy lentas o muy bajas son de 0,1 centímetro por hora, y una muy elevada sería 25 centímetros. O sea, 1 milímetro por hora sería muy lenta, y 25 centímetros por hora son elevadas. ¿Sí? Bien, de todas estas propiedades depende de la actitud del suelo para poder implementar un riego del mismo. La permeabilidad es de mucha importancia en el tiempo de aplicación. El resto influye en el tiempo o la capacidad del suelo para recuperar. Es un suelo que retiene más humedad, lo va a recuperar durante más tiempo. Entonces podemos espaciar los periodos de riego, los intervalos, aumentando el intervalo. Entonces, esa capacidad de retener la humedad aumenta a medida que el suelo se vuelve más fino, tiene mayor porcentaje de fino. Pero ¿cuál es el problema? Cuando más porcentaje de fino tenemos, desciende la permeabilidad. Muy bien, vamos al tema netamente agronómico, que es la productividad del suelo. Este es el leitmotiv de la formación del ingeniero agrónomo. Entonces, la productividad del suelo es la capacidad que tiene de producir una planta específica o una serie de plantas específicas en el sistema de manejo. ¿Qué es un sistema de manejo agronómico? Un sistema de manejo es justamente la periodicidad y distribución que le dan a nosotros a los distintos periodos de siembra y cosecha de las distintas especies en el mismo suelo, en la misma parcela. Entonces, ningún suelo puede, lógicamente, producir todos los cultivos con igual éxito, y solo existe un sistema de manejo que pueda provocar los mismos efectos sobre todo el suelo. Eso es lógico, ¿no? Entonces ahí está la habilidad y la experiencia del agrónomo, que cuando nosotros tenemos una chacra, nos tenemos que plantar, lo llamamos, y él nos indica las especies, ¿no es cierto? Y la forma que la vamos a plantar, cómo la vamos a plantar y qué le debemos de cuidar. Y eso es el manejo. El manejo justamente es la grilla que forma el ingeniero agrónomo de especies, tiempos y cuidados que tenemos en el manejo del suelo. Entonces, se define como suelo productivo aquel que reúne condiciones químicas, físicas y biológicas favorables para una producción económica. O sea que esto es como una fábrica, ¿eh? Está fabricando plantas, frutas, verduras, pasturas, en fin. Entonces, fíjense que de este manejo surge, ¿no es cierto?, hacerlo más o menos productivo, aparte de las condiciones naturales. O sea, el suelo tiene una determinada productividad. Plantamos nosotros y tenemos productividad 30. Ponemos un ingeniero agrónomo y nos va a sacar fácilmente 70. Entonces, evidentemente, justamente en esa fábrica, que es el suelo cultivable, ¿no es cierto?, la introducción de un manejo, que no solo es qué especie hay que plantar, cuándo hay que plantar, en qué proporción, con qué distancia, que es lo que se llama la cuadrícula o el cuadro, unas de otras, cómo compiten unas con otras, o también si necesitamos o no necesitamos
necesitamos regar y cuándo, y si tenemos que drenar y cuándo, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros vamos a ver que aumenta la productividad. Entonces, importan las características naturales, el clima y el manejo. Son las tres cosas que nos van a ayudar. Dentro de las características naturales podríamos introducir también. O sea, por un lado está la naturaleza y por otro lado está el ingeniero. Bueno, un suelo de poca o nula productividad puede aumentar su capacidad mediante una tecnología como fertilización, drenaje, riego tecnificado. ¿Qué es el riego tecnificado? Es un riego que ya no es el riego intuitivo que se hacía habitualmente, donde se derivaba el agua de un arroyo hacia una canaleta con palas, y mediante montoncitos de tierra íbamos mandando un canal, tapábamos un montón de tierra, mandábamos a otro, y ese era un riego intuitivo, ¿no? Que era el riego tradicional. El riego tecnificado es el riego donde opera el ingeniero hidráulico, el agrónomo, y se establece cuáles son las cantidades de agua que hay que disponer en el suelo y en qué tiempos, y durante cuánto tiempo, en qué instante y durante. Entonces eso es el riego tecnificado. El riego tecnificado genera un aumento de la producción. ¿Por qué? Porque tiene mucho mayor rendimiento que un riego intuitivo. También depende del tipo de riego. Si vamos a regar por estación, por canales, por venas, vamos a ver lo que son estas cosas, o vamos a regar a presión mediante aspersores, o vamos a hacer un riego localizado con microaspersores o con trigonometría. Creo que falta, a ver, quisiera ver, estamos a 10 minutos de terminar esta sesión, a 7 minutos y medio de terminar esta sesión. Entonces, vamos a hacer un descansito de unos 10 minutos cuando termine esta sesión y después seguimos. Muy bien. La interrelación entre el suelo, ustedes ya se están imaginando y están viendo que está todo muy entretejido. El suelo tiene que ver con el agua tiene que ver con la planta tiene que ver con el suelo. Pero vamos a ver qué pasa entre el suelo y agua. El suelo, supondría interrelación suelo-agua-planta. El suelo proporciona el traje mecánico de la planta, lo habíamos dicho, dependiendo de su estructura y textura. Puede almacenar agua en su espacio poroso, ya lo saben. El agua es un factor esencial en los procesos de génesis del suelo. Sí, pero son los procesos históricos del suelo, digamos, geológicos del suelo, ya que es necesario para los requerimientos de las plantas como transpiración de la sociedad metabólica, de génesis de vida del suelo, o sea, ¿no? De la vida que el suelo produce. Entonces, eso es lo que se había querido poner. El movimiento del agua dentro del suelo depende de varios factores. Hay algunos factores que tienden a hacer que el agua se acumule en el suelo y hay otros que tienden a que el agua se vaya del suelo. ¿Qué nos conviene? Y nos conviene que la retenga. Nosotros regamos y que el suelo retenga el agua, porque si el agua se nos va, evidentemente vamos a tener que regar de vuelta, que va a ser más caro, con lo cual el cultivo va a ser menos productivo porque va a tener que pagar más al riego. Entonces, cuando más agua retiene el suelo, después del riego más favorable para el cultivo. ¿Por qué? Porque conserva la humedad. El estado del suelo se conserva por más tiempo. Entonces, ahora sí vamos a ver los estados de humedad del suelo. Y entonces, el suelo posee distintos estados de humedad relacionados con la cantidad de agua que tiene en su espacio poroso. Cuando tiene demasiado agua, encima es perjudicial. También lo es perjudicial cuando es deficiente. Vamos a ver un nivel que es el máximo nivel de humedad que puede tener, el nivel de saturación. Entonces, cuando todo el espacio poroso del suelo está lleno de agua, decimos que el suelo está saturado. La energía que tiene que invertir la planta para extraer el agua de ese suelo es la misma de todo, ¿sí? Lo que se llama potencial mátrico es igual a 6. El potencial mátrico es el potencial que debe ser el agua para tomar
el agua gravitatoria. Cuando persiste el estado de saturación, la planta muere por falta de oxígeno. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver el potencial del agua en el suelo. Esto es un poco complicado, hay que saber que existe y cuando uno necesita le pregunta al agrónomo, porque son conceptos que nosotros usamos muy pocos, algunos de ellos. Entonces dice que el potencial total del agua del suelo es el trabajo que debe realizarse por unidad de peso para movilizar el agua a través del suelo. Esto es algo muy parecido, recuerden ustedes, el concepto del campo eléctrico y el trabajo que había que hacer para traer una carga desde el infinito contra del campo eléctrico. Bueno, eso es justamente algo similar a esto. Por eso es el trabajo que debe realizarse por el piso para movilizar el agua a través del suelo. Dice que el potencial hídrico se expresa con una suma algebraica de energía de gravedad, matricial, hidrostática y osmótica. ¿Sí? O sea, acá tenemos un problema osmótico. ¿Qué era el problema osmótico? El problema osmótico era de que cuando nosotros tenemos agua, por ejemplo, el agua tiende a pasar a la zona, ¿no es cierto?, de mayor concentración. Si tenemos una concentración del tipo salina en el suelo, el agua tiende a quedarse en el suelo, no a que se la chupe la planta. ¿Sí? Es decir, si nosotros tomábamos un pequeño recipiente, lo dividíamos al medio, dividido al medio, totalmente interconectado, no conectado, sí, pero tenemos una membrana que permite, no se conectan los recipientes, sino que tiene una divisoria que tenemos de una membrana, ¿no es cierto?, que permite la migración de la partícula. Entonces, por ejemplo, en un lado tenemos un agua con sal, en la otra tenemos un agua sin sal al mismo nivel, o sea que no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de que escurra el agua por diferencia hidrométrica. ¿No es cierto? Vamos a ver que el agua atraviesa esa membrana, que tiene que ser permeable, por supuesto, yendo del lado que no tiene sal al lado que tiene sal y comienza a levantar el nivel. Eso justamente es por el efecto de la presión osmótica. ¿Sí? Entonces, esa es una de las presiones que existe. La presencia de sales genera ciertas fuerzas osmóticas. Las hidrostáticas son debidas a la gravedad. La matricial se debe a la atracción de las partículas. La suma de todas estas del potencial hídrico del agua. Muy bien. Y acá tenemos la tensión para la saturación, para la saturación, el potencial es 0. Esta es la tensión en la atmósfera, medible, de ser 0,01. A capacidad de campo, fíjense, le cuesta un poquito más. ¿Sí? En la atmósfera, 0,5. A marchites permanentes, digo justamente porque tiene que trabajar contra 15 atmósferas, lo cual se le vuelve estresante para la planta, ya no se recupera. Y cuando se seca, fíjense, aumenta muchísimo más y el secado estufa muchísimo más. Y aquí tenemos la graficación. Vamos a la capacidad de campo. La capacidad de campo, lo dice acá, es el contenido de agua en el suelo una vez que éste ha drenado libremente. Lo que nos dice acá es que es el contenido del agua en el suelo cuando, habiendo sido saturado, ha drenado libremente. Se estima que la capacidad de campo se alcanza después de, bueno, acá lo está diciendo al final, después de 24 o 48 horas de la saturación. Ya lo habíamos expresado hoy porque ahí ha aparecido el término, ¿no? Los poros que van con el agua primero son los poros más grandes, ¿sí? que están con agua gravitatoria, y cuando se va el agua gravitatoria, ¿qué hace? Entra ahí, ¿sí? Es decir, no puede, si se va y entra agua, lo que estamos teniendo es un escurrimiento a través